Ya que hablamos de Venezuela, en Concordia fue tema central en la mesa redonda la crisis del país suramericano que ya trae consecuencias globales. Saludamos nuevamente a Idania Chirinos con la información. Idania. Hola Joely, buena tarde para ti. Gracias por el contacto. Estamos, como lo hemos mencionado, con Arturo Valenzuela, un hombre que por su desempeño tiene gran conocimiento de todo lo que es la región, nuestra región. Señor Valenzuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Ayer usted mencionaba en la mesa redonda sobre Venezuela, usted mencionaba un artículo de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, el artículo 7º, en relación a Venezuela, que permite tomar, implementar ciertas acciones de tipo coercitivo. ¿Pudiéramos ampliar en relación a esto? Es que miren, aquí lo que nos preocupa a todos es un colapso que la verdad es que no se ha visto nunca, incluso en el siglo pasado, incluso con la Gran Depresión de los años 30, de un país importante, digamos, de cualquier país. Este es un colapso, digamos, institucional que afecta la paz de la región, con todos los migrantes que están buscando salir del país, que quieren ser refugiados, en realidad hay que llamarles refugiados, y no tanto con el colapso de la democracia, pero también con el colapso de las instituciones. Yo prefiero no caracterizar a Venezuela como una dictadura, porque, por ejemplo, a mí me tocó mucho, tengo antecedentes chilenos, el gobierno de Pinochet, ahí había una estructura gubernamental muy fuerte, unas fuerzas armadas que no eran corruptas, por ejemplo, pero que al mismo tiempo, obviamente, tomaron una acción antidemocrática. Este es un caso donde hay un nivel de descomposición también de las Fuerzas Armadas y todo lo demás que ha llevado a un desastre humanitario, económico, que no se ha visto en mucho tiempo, que repercute sobre todo a la región. Ahora, dado eso, ¿cuál es la salida? Se han tratado de hacer negociaciones y las negociaciones las han ido rechazando el régimen. Sigue gente encarcelada por razones políticas y todo lo demás. Y está saliendo toda esta gente. Así que se está creando una crisis humanitaria. La OEA se ha pronunciado, pero no por mayoría, porque hay países del Caribe especialmente, que se han beneficiado mucho por los subsidios de petróleo. Aunque cada vez han ido ganando más votos. Han ido ganando más votos. Pero la OEA tampoco no tiene la facultad, la posibilidad. De repente podría llamar, como lo hicieron en Haití, de imponer sanciones. Pero francamente las sanciones a individuos en Venezuela no van a cambiar nada, porque efectivamente hay un colapso institucional tan importante. Entonces, en vista de ese colapso, ¿cuál es la posibilidad de la salida? La única salida es lo que también se hizo en el caso de Haití. Me tocó mucho trabajar en eso en el primer gobierno del presidente Clinton y después cuando estuve en la Casa Blanca con el presidente Clinton después. Y cuando también hicimos el Plan Colombia, entre paréntesis. Pero me tocó mucho trabajar en eso y efectivamente Naciones Unidas, con esta carta que usted menciona, que es el capítulo 7 de Naciones Unidas, puede entonces prever cómo tener una acción internacional para proteger la paz y asegurarse de que la estabilidad de la región se pueda asegurar. O sea, tener una respuesta. ¿Cuál es la salida de esta cosa? Ahora, eso podría incluso llegar a una situación donde se tienen que mandar fuerzas armadas de otros países. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Haití y en otras partes. Hay esta responsabilidad, digamos, de Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el tema complicado? Es que tiene que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aceptarlo. En el caso de Haití, por ejemplo, Brasil estaba en el Consejo. Brasil no quería en un comienzo, pero en vez de votar en contra, que no habría permitido esta acción, vota, o sea, se abstiene, y en ese momento entonces empieza un proceso. Y a eso es lo que voy con esta propuesta, que tiene que empezar un proceso. El proceso es, bueno, a ver, negocien de nuevo, van a llegar a un acuerdo. De repente, más sanciones, o sea, se le da un tiempo, Pero si la cosa se desarma completamente, como ya se está desarmando, se está hablando ahora de 4 millones de refugiados, ustedes lo saben. Sí. En ese caso, y se prevé que se incremente de aquí a final de año. Se puede incrementar y de repente ya no tienen la capacidad, el colapso institucional de Venezuela es tan importante que ya no pueden manejar esto. No saben cómo revertir la crisis económica, no saben cómo revertir la crisis humanitaria. Esto se va a poner peor. Entonces,
Y las Fuerzas y es Armadas, una crisis que evidentemente está afectando a la región en general. la región, y las Fuerzas Armadas están tan corrompidas hasta cierto punto que no tienen la capacidad, digamos, de efectivamente, ya no defienden el interés nacional. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A lo mejor en algún momento tendría que hacerse algo. Claro. En ese sentido. Y así que eso es algo que hay que pensar. La verdad es que me ha impresionado que no se ha comentado mucho eso. Y de hecho, hasta cierto punto, ayer por primera vez en un foro público lanzo también estas ideas. Y yo creo que eso habría que esperar de que a lo mejor eso... Ahora, ¿Estados Unidos tomaría el protagonismo? Pero por supuesto que no convendría. Hay que respetar toda la tradición de no intervención. Claro, pero tendría que ser una acción mancomunada de alguna manera, mancomunada, ¿no? Y eso significa que la estrategia en Colombia no es una estrategia solamente de las Américas, sino que tiene que ser una estrategia global. Ahora, los chinos y los rusos de repente no van a estar de acuerdo, pero los chinos están perdiendo una cantidad de plata también. La inversión que han hecho en Venezuela es un desastre. De repente se van a dar cuenta, pero quién sabe si se llega a eso. La clave es tomar pasos desde ya para tener una salida en un futuro si es necesario. Ok. Ahora, usted ha señalado que a las personas que salen de Venezuela, esta ola migratoria, hay que llamarlos refugiados. ¿Son ya refugiados? ¿Hay que ir por ese estatus? Yo creo que hay que ayudarlos porque es increíble. O sea, si estamos hablando de la inflación más alta del mundo, donde la inflación es espectacular de día a día, estamos hablando también de un colapso, digamos, de la producción petrolera venezolana, que ya está casi en menos de un millón de barriles diarios, cuando en un momento llegó a 3,8 millones diarios. Sí. Entonces, es una crisis de una profundidad, falta de alimentos y todo lo demás, que es una crisis humanitaria muy importante. Esta gente hay que también prestarle ayuda. Y de ahí también, a lo mejor, la colaboración de Naciones Unidas también podría ser, de otros países, que se crea un fondo de ayuda para que, que no sea solamente Brasil o Colombia que tenga que asumir los costos de este tipo de cosas. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, otorgó y aprobó ya un segundo desembolso para ayudar económico, para ayudar a Colombia. Y ayer cuando escuchaba los planteamientos de nacionales de otros países, eso es una gran preocupación de todos, es decir, todos los países de América Latina que están recibiendo este impacto de Venezuela, de una u otra manera necesitan esa ayuda económica. Sí, yo creo que efectivamente debiera pensarse en cómo colaborar entre los países en eso y no esperar necesariamente que Estados Unidos tome el liderazgo en esto. Además que ahí yo tengo un cierto escepticismo de cómo la Casa Blanca se ha movido en estos temas. Entonces ahí ha habido, la verdad es que hay tanta preocupación de Estados Unidos por otras partes del mundo y está tan enfocado en otros temas, que siempre es el problema de una persona que ha manejado la política de Estados Unidos hacia América Latina, es que como hay prioridades mucho más importantes en otras partes del mundo, Estados Unidos a veces se desentiende. Fue uno de los desafíos que tuvimos cuando empezamos el Plan Colombia en Washington, el apoyo al Plan Colombia en Washington. Entonces, pero ese es el tema. Tiene razón usted de que de repente con Naciones Unidas, con mayor esfuerzo por parte de la OEA y todo, se pueda ir compartiendo la responsabilidad. Acordemos que Naciones Unidas tiene hoy en día otra serie de conceptos, que es el R2P, R2P, que es la responsabilidad de proteger, the responsibility to protect, que es lo que se usa en África con los genocidios y todo lo demás. Todos esos temas. Para usted, señor Valenzuela, ¿la situación de Venezuela está llegando a esos niveles críticos? Sí, yo creo que sí. O sea, los niveles de inflación, los niveles de la falta de control de este tipo. Y fue por políticas erradas, verdaderamente erradas. Claro. Ahora, antes de pasar a Colombia, que me ha mencionado varias veces el Plan Colombia, quiero hablar de Nicaragua, que es, digamos, esta segunda crisis que estamos teniendo en el continente y con una respuesta absolutamente represiva y sangrienta por parte de Daniel Ortega.
Sí, la verdad es que es sorprendente lo que ha ocurrido, porque hasta cierto punto ha habido una cierta estabilidad en Nicaragua. El sector privado, por ejemplo, en Nicaragua, estaba relativamente satisfecho con Ortega. La verdad es que la policía en Nicaragua lo hacía mejor que las policías en otras partes. Había probablemente menos grados de corrupción. El subsidio venezolano, sin embargo, fue una clave en entender por qué el sector empresarial en Nicaragua estaba relativamente satisfecho con Ortega, porque un influjo, todo el Petrocaribe fue una estrategia bastante audaz y magistral, digamos, de Chávez, de tratar de conseguir el apoyo del Caribe y también de países como Nicaragua. Ahora, eso, sin embargo, se estrella entonces con esta manía de Ortega de seguir en el poder, y después unas políticas cerradas, en el sentido de que, bueno, ya vamos a quitarle las pensiones a la gente y todo lo demás. Y ya la gente estaba bastante ya harta de este autoritarismo. Y ahora se ha venido esta crisis muy fuerte. Ahora, yo, sin embargo, diría lo siguiente: no se ve todavía un desplome institucional como se ve en Venezuela. No se ve todavía, digamos, una situación económica desastrosa. Aunque los subsidios, la falta de subsidios venezolanos son importantes. Claro, y la falta de ese dinero que entraba por Venezuela va a tener su consecuencia. Pero en cuanto a un desplome institucional, bueno, evidentemente la propia institución de la presidencia se ha desintegrado cuando arremete, como arremete solamente por preservarse en el poder. Ahora, ¿qué aprender, por ejemplo, de la crisis de Venezuela en relación a Nicaragua? Decía la presidenta Chinchilla, el diálogo en Venezuela nos enseñó que si Nicaragua vuelve a la mesa de diálogo, hay que ir con condiciones precisas para no diluirnos. Yo estoy de acuerdo, y uno de los, obviamente que el papel de la Iglesia en Nicaragua ha sido un papel bien importante, hay que respetar eso. Esta crisis última ahora de esta gente que está ahí en una iglesia y con todo lo demás, eso es una vergüenza. Hay que acordarse también que hay una serie de paramilitares así que están apoyando al régimen con estas... No, la verdad es que los grados de represión ya ahora son bastante serios, pero sí, si hay una ronda de negociación tiene que llegarse con condiciones muy claras. Ahora, pasemos a Colombia para no terminar la entrevista sin que hablemos de Colombia. Usted manejó el Plan Colombia, y si hay una crítica en este momento hacia el gobierno del presidente Santos es, por ejemplo, este aumento en las hectáreas sembradas. De 2012 a ahora hemos pasado de 50.000 hectáreas a 200.000. Es decir, ¿cómo se permitió ese retroceso? Sí, bueno, mire, la verdad es que cuando me tocó estar con el presidente Clinton a cargo en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca de la política hacia América Latina, y empezamos a pensar Colombia en ese momento estaba fracasando con las 3 guerras, digamos, paramilitares, el ELN, la FARC, y al mismo tiempo estaba enfrentando una de las crisis económicas más fuertes que ha tenido el país, un país que siempre tenía políticas macroeconómicas bastante buenas, entonces estaba verdaderamente mal. El diagnóstico claro de todos era, y de nosotros también, es de que aquí hay una falta de Estado en grandes partes. La verdad es que impresionaba el caso de Colombia, incluso con ejércitos en proporción a la población mucho más pequeños que en otros países. El de Chile era mucho más grande, por ejemplo, un país mucho más chico. O sea, y entonces grandes extensiones del país sin presencia del Estado. Claro. Por eso que el Plan Colombia contemplaba casas de justicia, contemplaba una cantidad de otros elementos en la ayuda de Estados Unidos en el tema. El problema es que todavía hay una falta de Estado. Y al mismo tiempo, al desmovilizar a los paramilitares y todo lo demás, y con esta falta de Estado y todo lo demás, lo que de repente se generó fue
otra violencia, que es la violencia de las BACRIM, la famosa BACRIM. Sí, O sea claro. que se ha ido digamos... Bueno, y en este momento se genera es el accionar de la disidencia de la FARC, que es lo que está, digamos, en el centro de la polémica. Exactamente, y esa es la polémica hoy día. ¿Y qué hace uno con esta desmovilización? Hasta cierto punto, algunos sectores de esta sociedad, en el fondo, las manejaba otro Estado. Y el Estado era un paraestado o el Estado que manejaban las FARC. Hasta cierto punto ocurría eso, pero que también tenía un contrasentido completo, porque el que claudicaba el Estado de Colombia. Entonces, el gran desafío de Colombia es cómo mantener, o sea, ejercer. Yo decía incluso en la Casa Blanca, citando a mi maestro, como yo soy académico de Georgetown y todo lo demás, profesor universitario, siempre, acuérdense de la definición, digamos, del Estado. Es aquellas entidades que detentan el legítimo uso de la fuerza. Sí. La clave es el legítimo uso. Si no hay legítimo uso de la fuerza, entonces de repente surgen otras instituciones. Y eso es lo que ha pasado con esta época. Y ha subido entonces la producción de la coca. Tendría una última pregunta, sí, señor Valenzuela. Más allá de haber firmado el acuerdo de paz, más allá de que muchos o algunos integrantes de la FARC vayan a ir al Congreso, ¿dista mucho para que Colombia tenga una verdadera paz? Bueno, yo creo que tenemos que saber que estas cosas toman tiempo. La verdad es que uno no puede cambiar las cosas. Pero acabo de escuchar al presidente electo. La verdad es que encontré muy positivo todo lo que está pensando. Este es un país que tiene que construirlo, Colombia, unidos. Y la verdad es que ese es el gran proyecto del país. Y se espera que también con ayuda internacional y de otras partes, yo mucho apoyé, por ejemplo, sí, dentro de la ayuda de Estados Unidos, todos estos cordones, digamos, de lo que se llamaban el desarrollo alternativo, donde se ayuda a las comunidades a producir otros productos, donde efectivamente hay presencia del Estado, donde hay comunidades viables y todo lo demás. Eso es lo que hay que ir avanzando, pero sobre todo, el país no puede ser un país polarizado, tiene que ser un país donde todos se dan cuenta, tenemos que trabajar juntos. Y me refiero a esto con mucho respeto porque en Estados Unidos tenemos el mismo problema en este momento. Sí. Una división muy fuerte, donde efectivamente hay muchos que se han olvidado de que un país no puede tener esa polarización. Tenemos que decir, tenemos que transar, tenemos claro, que concordar, a pesar de las diferencias que podemos tener. Esa es la clave. Arturo Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un enorme placer.